Muy buenas tardes para todos. Les saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace casi 16 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La conferencia de hoy es la sesión número 10 del año 2022 y la séptima virtual. Es también nuestra sesión 353 en los 15 años y 10 meses de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del siglo XXV. Las próximas actividades programadas son: el próximo viernes 18 de marzo no tendremos ninguna actividad académica o cultural. El viernes 25 de marzo estará con nosotros el gerente de Norgas, doctor Jorge Borda, quien presentará su conferencia El presente y futuro del gas en la región y en el mundo. El viernes 1 de abril nos acompañará desde Cartagena el cucuteño capitán de navío Rafael Calamán con el tema Sorpréndanse, conociendo el impacto de Norte de Santander en el desarrollo de la industria fluvial en Colombia. Y el viernes 8 de abril estará el doctor José Willington Ramírez con la conferencia La importancia de Ruta N y el desarrollo de las TICs. Esta tarde, 11 de marzo, tendremos en la plataforma al doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, director del Instituto Municipal de Salud, INSALUD, quien disertará sobre el tema de la situación general de la salud en la región. El doctor Juan Agustín Ramírez Montoya es un ciudadano cucuteño que se graduó como médico cirujano en la Universidad de Rosario. Es especialista en pediatría en la misma universidad y en gerencia de servicios de salud en la Universidad de Santander, UDES, sede Cúcuta. Fue médico internista del Hospital San Juan de Dios, Cúcuta. Entre 1991 y 1996 fue director médico de la Caja Departamental de Previsión del Departamento Norte de Santander. Posteriormente fue gerente de la Caja de Previsión Social del Departamento Norte de Santander. En 1998 fue secretario de Salud del Departamento Norte de Santander. Después inició una carrera en el Hospital Universitario Erasmo Meós de Cúcuta, en donde fue sucesivamente médico pediatra, coordinador de los servicios de pediatría, subgerente de los servicios de salud y gerente entre los años 2012 y 2020. Desde el 27 de mayo de 2020 es el gerente de la S InSalud Cúcuta. En resumen, ha sido un servidor público desde hace 34 años. Durante su vida pública, en el ejercicio de sus funciones, ha hecho renacer entidades en estados financieros calamitosos gracias a su pulcritud en el manejo de la cosa pública, siendo reconocido por toda la sociedad norte-santanderiana. La última entidad que recuperó fue el Hospital Universitario Erasmo Meós, ya que al llegar allí, esa empresa estaba desinstitucionalizada y con calificación por parte del Ministerio de Salud y Hacienda de alto riesgo financiero, sacándola al año de ese deshonroso honor y llevándola a ser una de las mejores S de segundo y tercer nivel del país hasta el año pasado. Durante su administración, mejoró sustancialmente su infraestructura física, mejoró el recurso humano, formalizó el empleo de unos 1.000 trabajadores, certificó en habilitación el 96% de ese hospital, construyó con dinero de regalías el centro de radioterapia más moderno del oriente colombiano y lo dejó a las puertas de su acreditación. Lo entregó con 26.000 millones de pesos en la caja. Bajo su mandato, el Hospital Universitario Erasmo Meós fue un oasis para miles de migrantes por la diáspora venezolana, ya que se le brindó todo tipo de prestación de servicios de salud desde agosto de 2015, cuando el gobierno de Venezuela ordenó el cierre de la frontera y sigue aún prestándole servicios. En conjunto con la gobernación del departamento, Alcaldía Municipal de Cúcuta, ONG y gobiernos extranjeros, fueron pioneros a nivel nacional con su equipo de trabajo en la planeación y formulación del proyecto Una Infraestructura Móvil de UCI
para paliar la pandemia que hoy aún existe. Hoy en día, el número total de camas habilitadas de UCI son 196. Ha recibido varias condecoraciones por su exitosa gestión, incluyendo la Gran Cruz Cívica Francisco de Paula Santander en grado extraordinario, otorgada por la Gobernación durante su mandato el 24 de diciembre de 2015. Señoras y señores, creo que el doctor Juan Agustín es la persona más indicada para realizar un análisis de la salud en la región y la Fundación se siente complacida en poder contar con su concurso. Invito a todos a escuchar con mucha atención al doctor Ramírez Montoya y les solicito enviar a través de su del chat de Facebook sus preguntas durante o al final de la presentación. Nuestro invitado responderá sus preguntas o inquietudes una vez termine su exposición. Muchas gracias. Siga, por favor, doctor Juan Agustín. Bueno, buenas tardes, patrocinio a todos los miembros de ese directo grupo. Mil gracias por invitarme a participar en este programa. Y pues entrando de lleno a hablar de la problemática del sector o la visión que yo tengo de la salud del departamento, pues como hay que resumirlo en tan corto tiempo que tenemos, pudiéramos manifestar que una de las grandes problemáticas que tiene el sector en este momento es la insuficiencia de camas. Yo lo he venido planteando en todos los escenarios, tanto municipales, departamentales y nacionales, porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para pensar en el futuro. Y si bien es cierto, el presente es complejo y difícil por la cantidad de problemáticas que tiene este sector, pues el futuro no se ve halagüeño si no planeamos a largo plazo lo que queremos para este sector. Cuando uno hace un análisis de acuerdo a indicadores internacionales, vemos que el norte de Santander, desafortunadamente en estos años, ha venido quedándose rezagado con respecto al número de camas. Y es así como, por ejemplo, a pesar de que hemos entrado a la OCDE, hay indicadores todavía en el sector salud que no son del todo de un proceso de desarrollo en el que deberíamos ya estar hace rato. Entonces, cuando uno traspola, por ejemplo, que en el mundo la Organización Mundial de la Salud y algunas otras entidades que manejan este sector, se solicita o se pide que un país o una región debe tener aproximadamente 2 camas por cada 1000 habitantes. Cuando uno hace la conversión de habitantes del departamento, que son más o menos 1.600.000 habitantes, multiplicado por 2, nos daría unas 3.200 camas. Desafortunadamente, el departamento solo llega a 1.400 y llega solo a 1.400 porque en el proceso de la pandemia se permitió temporalmente abrir unas unidades de cuidados intensivos móviles que se abrieron en el hospital durante nuestra administración y fue creciendo en la administración siguiente, pero que una vez, como ya se está haciendo, que ha disminuido la hospitalización de esta patología, pues se comienzan nuevamente a cerrar. Y pues volvemos al mismo número de camas y esto es supremamente deleterio para la comunidad en general. Yo lo he venido planteando, esa es una de las razones por las cuales la mayoría de hospitales y clínicas se colapsan en sus servicios, porque por más que el hospital quisiera atender a la gente, no hay dónde acostarlos. Y como el régimen subsidiado es el gran porcentaje, los usuarios del régimen subsidiado es el gran porcentaje que hay en el departamento, pues el hospital es el que más sufre
porque es el que más contratación tiene con las EPS, y así no tenga la contratación, estamos obligados, no solo legalmente, sino moralmente, a atender usuarios que requieren una atención y que mi papá denominaba pobres de solemnidad. Una de las características de nuestro hospital es que la atención de los usuarios en estos centros hospitalarios públicos, así como ahora en InSalud, nosotros lo que atendemos es gente de muy bajos recursos socioeconómicos, y pues las clínicas, si bien es cierto, tienen un gran sentido social, no fueron hechas para que no tienen, si bien es cierto, algunas no tienen ánimo de lucro, tampoco tienen ánimo de pérdida. Lo que pasa es que lo público absorbe mucho más fácilmente estas crisis económicas por las que se atraviesa, y pues podemos, en conjunto con el gobierno departamental y nacional, pueden solventarse a través de planes de financiamiento que nos permiten salir de la crisis. Entonces, creo que estamos en mora. El alcalde, en su visión del 2050, que hay que tenerla en cuenta, hay que trabajar en estos procesos de planeación futurística en conjunto con la administración de InSalud, en conjunto conmigo y el equipo que tenemos. Dentro de los cambios o dentro de lo que se quiere a corto plazo es la apertura de un hospital de segundo nivel en el área de Atalaya. Recordarle a nuestros participantes en este programa que casi el 50% de la población de la ciudad de Cúcuta se encuentra hacia esa área. Y nosotros allá tenemos dos unidades básicas, una que es la de comuneros y una que es la del policlínico, pero creemos que futurísticamente hablando se requiere con urgencia hacer otro hospital de segundo nivel en esta zona, y no solo para esta área, sino recibiría pacientes que vienen de los pueblos de occidente del departamento. Entonces, se está trabajando, estamos a puertas de firmar un convenio interadministrativo. Desafortunadamente nos atrasó la ley de garantías. Estamos a puertas, en conjunto con la gobernación, de la alcaldía, de colocar unos aportes y en la gobernación otros para iniciar el proceso de la prefactibilidad y la factibilidad de este hospital, que tendría en los cálculos nuestros aproximadamente unos 140 camas. Desafortunadamente, la verdad, y probablemente hay gente que se ofenda cuando de manera descarnada planteo las dificultades que se han encontrado a través de mis años en la parte administrativa. Estas entidades han venido siendo saqueadas por inescrupulosos, afectando de manera miserable estas instituciones que, como le digo, lo que atienden son pobres de solemnidad. Nosotros encontramos, por ejemplo, ahora que llegamos a InSalud, una institución que, si bien es cierto, existe como tal, es bastante complejo lo que hay que hacer, porque durante muchos años no hicieron lo que ha debido hacerse. Para no hablar y no seguir, armar una polémica que pudiera generarse por algunas veces mis palabras fuertes, que no acostumbro a tener eufemismos, sino hablo de manera coloquial. Entonces, el futuro de la ciudad de Cúcuta
especialmente tiene que ver con una planeación que no solo el hospital de policlínico, sino las unidades básicas, que nosotros tenemos 6, que de acuerdo a si uno va rotando en contrario a los manecillas del reloj, pudiéramos empezar por Puente Barco, que es la unidad básica que tenemos para esa área. Después en La Libertad, donde tenemos otra unidad básica. En Comunidad, el Policlínico, la unidad básica de Loma de Bolívar, y una que tenemos en Agua Clara. Si pensáramos futurísticamente, lo lógico es que tuviéramos hacia futuro unos 6 hospitales de segundo nivel en estas áreas, que absorbiera parte de la problemática que tiene el Erasmus y las clínicas. Habría que ver si el sector privado va a seguir creciendo, porque nosotros somos pasajeros en el tiempo y hacia futuro, en la medida que crece la población, pues las necesidades del sector van a premiar. Cuando hablamos de la salud de la región, pues yo ahorita administro la salud pública de prestador del municipio, y entonces pues tal vez gran parte de mi exposición va dirigida a la ciudad de Cúcuta, pero después, si quiere, pasamos al departamento. Entonces, IMSalud es una empresa que tiene 37 centros de salud, dentro de los cuales, como te decía, 6 son de mayor complejidad, porque presta servicios no solo de consulta externa, sino también presta servicios de urgencias, también presta servicios de hospitalización, también presta servicios de laboratorio clínico y también presta servicios de radiología. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando llegamos ya casi 2 años, pues una empresa con muy poco desarrollo en infraestructura tecnológica, con unos centros de salud bastante comprometidos en su infraestructura, y una inadecuada contratación de su recurso humano. Además, con un pago de honorarios bastante precarios. ¿Qué hemos tratado de hacer en estos aparentes largos años, pero cortos para cuando uno administra lo público? Porque sí hay cosas bastante complejas en la administración pública, es la paquidermia como tenemos que funcionar. Teníamos entonces 37 IPS en el sector salud para poder uno operar cualquier institución de salud, llámese particular, llámese público o llámese individual o colectivo, como los colegas que tienen consultorios o nosotros que tenemos IPS de mucho más grandes. Hay unas normas que rigen este sector, mínimas del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, dentro del que está un ítem importante que se llama habilitación. Nosotros estamos autohabilitados en las 37 IPS, pero no estamos certificados, que me parece 20 años después de que esta entidad INSalud está funcionando, no esté certificada, ninguno. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo? Inmenso, porque esto requiere un gasto también inmenso, mejorar toda la infraestructura inicialmente física, porque la habilitación no es solo infraestructura, sino tiene 7 ítems más, y lo que estamos procurando es ponernos a tono en el siglo XXI. Ya tenemos el diagnóstico, ya hemos hecho pues lo que hay que hacer para mejorar estas instituciones, y pues lo primero que hicimos fue
contratar nosotros mismos unos maestros de obra, unos ayudantes, unos oficiales de obra, un ingeniero, un arquitecto que nos está ayudando a recuperar paulatinamente estas instituciones en su infraestructura que, como lo dije, encontramos bastantes deterioradas. En estos 2 años hemos recuperado o hemos intervenido las 37 IPS, pero la idea es seguir avanzando para certificarnos a través de la certificación la hace el Instituto Departamental de Salud y dentro de nuestro plan de desarrollo quedó contemplado la certificación de, por lo menos alcanzamos a certificar unas 12 de las IPS que tenemos, 12 a 15, recordando que son 37, pero porque la 14 IPS toca o tumbarlas y volverlas a hacer o comprar lotes y hacer unas nuevas instituciones IPS, dentro de las cuales desafortunadamente están todas las unidades básicas y que si no se hace, sí o sí hacia futuro alguien tiene que hacerlo. La idea, lo que se ha planteado en la Junta Directiva es que por lo menos a corto plazo nosotros dejaremos unas 14, 15 IPS certificadas y a mediano plazo tendrá que hacerlo el señor alcalde futuro con sus funcionarios de la Secretaría de Salud y o con los funcionarios o las personas que irán a ocupar la junta directiva y que poco a poco vayamos saliendo de esa encrucijada. El departamento norte de Santander es un departamento cuyas, y lo mismo que la ciudad de Cúcuta, sus usuarios en general, sus habitantes, viven en condiciones precarias, de unas condiciones socioeconómicas bajas, porque eso lo puede ver uno cuando hace el análisis de los usuarios del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Recordarle a nuestros oyentes que el régimen subsidiado en el norte de Santander y sus usuarios es más o menos las 2/3 partes de la población. Eso mide el grado socioeconómico de estas personas porque se supone que son usuarios que están en el SISBEN categorizados en niveles 1, 2 y 3, aunque ahorita ha habido una transformación en la clasificación del SISBEN y no es fácil ni para el departamento, ni para el municipio, ni para la nación tener tanto usuario en el sistema subsidiado. Se supone que entre más gente trabaje, pertenecen al régimen contributivo y hacen aportes para ahí sí mantener parte del régimen subsidiado. Dentro de esta problemática pues está lo que estamos viendo hoy, en estos días, precisamente con el mal manejo que se le ha venido dando a las GPS y que, pues como resultado de ello, se han ido liquidando, dejando a su paso unas grandes carteras con todas las IPS, tanto públicos como privadas, que hacen que, pues, que sea aún más complejo el manejo de estas instituciones, porque todas las instituciones del sector vivimos de la venta de servicios, de la prestación de servicios que no lo tienen que pagar, y cuando se van estas EPS, pues el hueco fiscal que dejan es inmenso, porque desafortunadamente hay veces, últimamente me ha tocado volverme prudente, pero desafortunadamente paso de los años uno ha visto que hace falta voluntad política para mejorar
las condiciones del sector salud, y así como todas los sectores tienen afugias, pues a nosotros, y como yo he estado en este sector, es de lo que puedo hablar con propiedad, y que pudiera haberse resuelto hace mucho rato, pero el sector privado coactó pues en prácticas no santas al sector público, y por eso se ha permitido durante tantos años tanta sinvergüenzura con todas estas EPS. Uno se queda sorprendido cómo a través de unos indicadores que nosotros tenemos. Yo pertenecía hasta hace poco a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a la Junta Directiva, y veíamos cómo se venían deteriorando estas EPS, y que desafortunadamente de manera tardía cuando se intervienen, pues los huecos que dejan son inmensos. Por ejemplo, he estado leyendo últimamente que las deudas de Medimás están por el orden de los 2.4 billones de pesos, y que no tiene sino 1.7 con qué responder. Y desde hace 4 años han venido siguiéndola la superintendencia. Y obviamente uno entiende toda esta problemática, pero que esas decisiones cuando llegan no deberían ser tan tardías, porque está afectando a todo el sistema. Yo no sé cómo antes todas las IPS públicas y privadas resistimos ese profunda crisis. Y lo más lamentable es que Dios quiera no se avisora a corto plazo decisiones de mayor calado, porque a esto hay que hacerle una cirugía inmensa para poder avanzar en la salud, que es tan importante dentro de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos, tanto en el departamento como en la nación. Indicadores de salud. Nosotros en indicadores de mortalidad, de natalidad, de enfermedades transmisibles, de enfermedades no transmisibles, de una serie de análisis que se hacen de la situación de salud tanto en el municipio como en el departamento y en la nación, no pudiéramos decir que estamos bien, pero uno pudiera decir que la salud del departamento en los indicadores es regular. Cuando nos hacemos un comparativo con regiones más avanzadas que nosotros, pues de pronto estamos un poquito abajo, pero tampoco podemos compararnos con departamentos mucho más deprimidos que el nuestro. Lo que pasa es que se supone que el país debería ser parejo en el sector, en todos los sectores, y hay unas grandes diferencias en muchos indicadores. La minería de datos en el sector es de miles y miles de datos de información, y pues no sería objeto en este momento de análisis, porque toca avanzar en lo que hablamos. Nosotros del REPS, bueno, ya hablamos de las camas insuficientes. El COVID, que es la enfermedad de moda, nos golpeó de una manera igual en todo el país. Recordar que 23 colegas nuestros han fallecido por esta maldita enfermedad, pero que gracias a la vacunación masiva, en eso sí habría que rescatar las acciones importantes que hizo el ministerio en su esfuerzo por llegar a la población, pero desafortunadamente el daño que le ha hecho la desinformación a la vacunación con el COVID ha sido terrible. Las redes sociales, la desinformación de las redes sociales ha sido gravoso, pero
También ha sido importante la comunicación, los mensajes permanentes del sector público en cabeza del señor ministro con respecto a la importancia de la vacunación, y en el departamento, en la ciudad de Cúcuta específicamente, hemos podido con la Secretaría de Salud avanzar notoriamente. Ya nosotros formamos parte de ese sitial importante de que ya pasamos el 70% de la vacunación en segunda dosis, como el 80 y pico por ciento en primera. Estoy pendiente del último reporte de la vacunación del refuerzo, y que ha permitido, cuando uno ve estadísticas de COVID en este momento, ya no son tan dramáticas el porcentaje ocupacional que hay en los hospitales y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad ha bajado verticalmente, y eso demuestra una vez más cómo la vacunación sí tiene un impacto grande sobre la presentación mortal de la enfermedad. Tal vez el escepticismo de la gente venía siendo, o sea, no venían creyendo a mucho en la vacuna. Es que la vacuna no protege para que a uno no le dé COVID, sino la vacuna lo que hace es que protege contra las formas más deleterias de la enfermedad. Y por eso pues, estamos viendo ese comportamiento de COVID, no solo a nivel local, departamental, nacional, sino internacionalmente. Hemos avanzado. Si uno pudiera comparar o hacer un análisis de la salud de los colombianos, evidentemente uno pudiera decir que hay una mayor cobertura en este momento en general en el país. Hay una mejoría de sus indicadores, pero también es cierto que necesitamos, por ejemplo, más controles en el costo de los elementos, que así como los alimentos se han disparado de una manera exagerada. Si bien es cierto, nosotros nos regimos por una economía de libre mercado en salud, en este momento de crisis, y ahora pues agregando la problemática de la guerra allá en el este, pues tenemos más dificultades. Los modelos de contratación hay que revisarlos con las EPS. Por ejemplo, una de mis cuestionamientos y de mis críticas profundas al sistema es que desafortunadamente, y me imagino que es así en el resto de los sectores, se ha legislado, hay una hiperinflación de normas en el sector de salud, miles y miles y miles de resoluciones, decretos, muchas leyes, pero desafortunadamente, como he oído decir, del derecho al hecho en Colombia hay un largo trecho, y eso nos afecta sobre todo al sector público. ¿Y a qué me quiero referir? Se supone que para el régimen subsidiado, ya que nosotros los públicos manejamos más que todo, el 60% del gasto del municipio, del medio billón que cuesta la atención a los usuarios del régimen subsidiado, le debería llegar a las empresas sociales del Estado. Y oh sorpresa, cuando revisamos los últimos datos que tenemos, están desaparecidos, o bueno, tendrían que soportarlo ante la superintendencia, ante la procuraduría, ante la fiscalía, las EPS. ¿Dónde está el dinero que a nosotros no nos cuadran las cuentas? Hicimos un análisis del ingreso del hospital universitario,
de la ejecución presupuestal del hospital universitario, del hospital mental, de la, la neuromuscular y en salud. Y obviamente cuando uno va y traspola esos datos y mira y hace un análisis del gasto de lo que le correspondería a la red pública, pues estamos muy por debajo de lo que tendría que haber ingresado. Y obviamente, pues, como le decía, habría que ver si esos mismos datos los tienen los obligados a tener inspección, vigilancia y control sobre estas entidades. Eso es uno de los grandes retos que tenemos en InSalud. No obstante, el señor alcalde hizo una reunión con las EPS a principios de enero para que se gaste esta inmensa millonada de recursos en las, sobre todo en nuestra empresa social del Estado, porque casi el 50% del presupuesto del municipio se va en el gasto de salud para los usuarios que la manejan las EPS, y uno no se explica cómo pues a los que tienen que revisar que esto no suceda lo permiten. Mi lucha ha sido inmensa. Algunas veces me planteaban en Bogotá cuál era el objeto de estar luchando tanto por estas entidades públicas que no eran de uno, pero ese es la función para los que nos nombraron, a nosotros nos nombraron fue para mejorar estas instituciones, para administrarlas lo mejor posible, y pues ese es el compromiso con la población norte santanderiana y cucuteña, de que lo poco recursos o muchos que tengan estas instituciones sean para irrigarlos en la población norte santanderiana y no para llenarse los bolsillos de algunos funcionarios venales que durante muchos años han estado enquistados en nuestra región y que debería ya tener respuestas de los órganos de control con una mayor certeza de que las venalidades se pagan. Desafortunadamente, yo he venido denunciando, como todo el país lo sabe y como todos los días aparece en la prensa, en la radio y en la televisión, lo que sucede con órganos de control que son manejados por los mismos que depredan la nación y que desafortunadamente pues uno es objeto de este tipo de, hay veces de persecuciones políticas porque los poderosos del departamento manejan los órganos de control y no ven con buenos ojos el haberle quitado a estos señores depredadores los recursos con los cuales pues viven de manera muy diferente al común y que desafortunadamente esperamos que este domingo algo cambie para el mejoramiento de las condiciones en todos los sectores, no solo en el sector salud. Entonces, Patrocinio, no sé si tiene más preguntas. Como digo, es tan extenso el tema, la minería de datos que tenemos en el sector salud es inmenso, y pues si quieres entramos a la parte de preguntas. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto que ha expresado. No menos esperaba la audiencia de usted, incluido a mi persona. La verdad que he venido leyendo los conceptos que ha expresado las personas que están conectadas en el chat,
y los resultados son bastante, pero bastante buenos. Lo felicito de verdad. Pienso antes de darle las preguntas que definitivamente usted ha sido la persona que ha dado muestras de garantías para la realización de actividades en el Hospital Erasmo Meós y ahora en Salud, de tal manera que esté en buenas manos. Esperamos pues que siga así. Voy a hacer una primera pregunta de el señor Juan Carlos Pino, que tiene 3. Yo le voy a leer una a una y después la del señor Humberto Malpica, que tiene 2. Entonces dice así la primera. El ecosistema de salud pública es la articulación entre sectores, la academia y el territorio basado en lo anterior. Primera pregunta. ¿Cuál fue el rol participativo del ecosistema norte-santanderiano en las conversaciones y foros a la construcción del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, que está en su etapa 4 o de validación en pro del mejoramiento de la salud del departamento y su ciudad capital? Bueno, ¿qué te cuento? Nosotros acabamos de terminar las metas del Plan de Desarrollo de Salud Pública del año 2012-2021. Está en análisis el resultado final, porque se acaba de terminar esta meta que desde el 2010 se venía construyendo en los gobiernos anteriores, y ya hay un informe de avance de las metas del plan decenal. Con respecto a esto, se está construyendo el futuro metas del plan decenal de los próximos 10 años, y en este momento desconozco si ya hay un informe de parte del ministerio. Estuve revisando algunos datos con respecto a el futuro plan decenal de salud pública, pero en este proceso de salud pública sí que es necesario la integración o la articulación de los diferentes sistemas, de los diferentes sectores. Por ejemplo, estaba revisando uno de los indicadores que tiene que ver con agua potable, y queda uno sorprendido cómo ha habido picos inclusive en la ciudad de Cúcuta, donde la calidad del agua ni siquiera, de acuerdo a los análisis, es potable. Eso queda en unos baches, que eso es fundamental en el proceso de salud pública para las enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, sobre todo en los niños. Ahora imagínense, se supone que si la calidad en algunos tiempos de la historia de nuestra ciudad han sido malos, imagínense a los que ni siquiera aún les llega este preciado líquido. Lo mismo que el alcantarillado, el proceso de educación, la alimentación. Es decir, nosotros podemos hablar aquí de cáncer, que tienen que ver con el ecosistema, con la calidad del aire, con la calidad de los alimentos, con el ejercicio, con la vida saludable. Es decir, es tan amplio el tema de lo que plantea el señor que hace la pregunta, pero que estoy casi seguro que aún no está, si bien es cierto, está en la etapa 4, el plan de desarrollo de salud pública para los próximos 10 años. Me imagino que vamos a seguir insistiendo en los indicadores que tienen determinados para el gobierno nacional, para el departamento y para las ciudades. Tío, el micrófono.
La segunda pregunta tiene que ver algo con la primera, pero se desvía un poco con lo que hace a la temática. Dice, ¿qué expectativa tiene usted frente al Plan Decenal de Salud Pública respecto a la problemática migratoria que por años ha deteriorado aún más el problema de salud en esta ciudad? A ver, para nadie es un secreto el deterioro que ha venido sufriendo Venezuela en todos sus aspectos. Y dentro de esos, pues el sector salud no ha sido ajeno. En el año 2015 hacia atrás, antes del cierre de la frontera, nosotros veíamos venezolanos, atendíamos venezolanos en el sector público, especialmente porque allá es donde llegan los que no tienen con qué. Llega al sector público, las clínicas, como le decía, a no ser que sea una urgencia vital, tienen la obligación de ver a los pacientes con plata o sin plata, pero a nosotros nos llegaba especialmente aquellos pacientes que eran por accidentes de tránsito especialmente, hasta el 2015, cuando se viene el cierre de la frontera y el deterioro progresivo de la economía venezolana, comenzamos a ver la migración, esa diáspora venezolana inmensa, que una de las más grandes de los últimos tiempos de América Latina, y comenzamos a ver cómo se venía deteriorando todos los indicadores de salud en Venezuela, incluyendo cosas tan básicas como la vacunación. La última vez pocos días antes de salir del hospital, el 80% de la atención de partos de la institución estaba dedicada a puros venezolanos. Entonces, eso va midiendo el grado de deterioro de la salud de Venezuela y específicamente cuando habla de los migración al futuro plan de pues uno tiene que hablar de la salud ambiental, de las enfermedades no transmisibles, de la convivencia social y salud mental, de la seguridad alimentaria, de la sexualidad, de las emergencias y desastres, de la salud y el ámbito laboral, en la medida que el venezolano se va involucrando en nuestro sistema. Hay que recordar que hasta ahora la mayoría de atenciones a venezolanos no regulares son de urgencias vitales, y en la medida que se van regularizando, pues se va ampliando el ámbito de la competencia de atención hacia ellos. Y pues las dimensiones prioritarias del plan decenal, pues tiene que involucrarlos porque al regularizarse, pues va a formar parte de ese entorno de atención de salud a los venezolanos. Entonces, evidentemente, si mejoran, necesitamos urgentemente que mejoren las condiciones de Venezuela, porque si nosotros teníamos afugias con nuestros propios conciudadanos, imagínense con 3, 4 millones de personas más que nos llegaron. Creo que aquí hay unos casi 200.000 ciudadanos venezolanos. Eso es otra ciudad y que hay que prestarles todo lo que en todos los sectores, los servicios que hay que prestarles, y obviamente imagínense un derecho tan importante como la prestación de un servicio de salud. A nosotros sí que nos ha golpeado notoriamente en todos los sectores o en todos los espacios públicos la atención a venezolanos. Y independientemente de que lo obligatorio era la atención inicial de urgencias, nos han llegado pacientes con SIDA, con tuberculosis, que no son una urgencia vital, pero importantes manejarlos, pues porque sus condiciones de vida se deterioran si no se atienden. Entonces, sí,
en la migración y el plan decenal, pues si bien es cierto, nosotros construimos con el, el gobierno nacional el plan decenal, porque es de abajo hacia arriba. Obviamente el gobierno nacional es el que tiene que plasmarlo en las normas, en su futuro plan de salud pública de los próximos 10 años, y ya veremos cuál va a ser el grado de integración de esta gente de los migrantes al plan decenal de salud pública. Bueno, hay una tercera pregunta del señor Pino, que tiene mucho que ver con una que hace el doctor Álvaro Pedrosa. Por eso la voy a leer las dos. ¿Cree usted que la liquidación de todas las EPS contribuirá a la despolitización y mejoramiento de la salud? Eso es lo que pregunta el señor Pino. Y el señor Pedrosa dice, ¿qué opinión le merece a usted la propuesta de un candidato presidencial de restringir las EPS para consolidar un modelo de salud pública preventiva en el país? A ver, ha sido un debate grande de si continuar o no continuar con las EPS. Y pues vienen las discusiones políticas de la derecha, de la izquierda, del centro, de la importancia que el sector salud debe tener para los colombianos y que quién la debe manejar, si el sector público o privado. Yo personalmente pienso que lo que se ha hecho con la ley 100, a pesar de tener tantos enemigos, no ha sido malo. Los espacios de la salud antes para los usuarios de bajos recursos económicos eran supremamente restringidos. Cuando uno ve, póngale 10, 15, 20 años atrás, aunque ya la ley 100 vamos a cumplir 30 años en el 2023, ley 100 de 1993 va a cumplir ya 30 años. Cuando hace un análisis, uno pudiera decir que evidentemente las EPS sí han servido para algo. El problema de la estructura del sector es que la corrupción ha sido tan inmensa en todos los sectores, porque es que no podemos hablar de arriba hacia abajo, sino es también de abajo hacia arriba. La corrupción en el sector hemos sido culpables todos. Ha sido culpable el usuario, ha sido culpable los que administramos las IPS, los que administran las EPS, ha sido culpable los ministerios de salud, ha sido culpable la superintendencia, y que si se logra con voluntad política en un momento determinado poner en cintura y dedicar la plata que es por borbotones lo que hay plata en el sector. Yo siempre he considerado que hay muchísimo dinero y lo he demostrado en lo que hemos administrado, que manejando estas entidades de manera honorable, con las uñas cortas y limpias, se pueden hacer muchas cosas e inclusive sobra la plata en el sector. Lo que pasa es que la robazón ha sido tan grande, tan inmensa, que pues obviamente no ha sido posible que todo ese dinero que llega al sector se irrigue a donde debe llegar. Pero yo considero que las EPS deben seguir existiendo, son unas reguladores del mercado, que a mí algunos parlamentarios cuando me preguntaban qué opinaba de una reforma al sistema, inclusive tenía divergencias en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana, en el sentido de que cuando uno llega a estas instituciones y la ve en esos estados lamentables y se comienza a manejar de una manera decente, la plata alcanza y se le puede mejorar las condiciones de salud a los cucuteños. Yo soy un firme convencido de que la ley 100 no fue tan mala. Y pues para los oyentes, yo no soy uribista. Entonces,
no defiendo porque sí, la legislación no fue de Uribe, fue del presidente César Gaviria, la ley 100, lo que pasa es que el exponente fue el expresidente Uribe, pero cuando uno ve la verdad, la ley 100 tiene muchísimas cosas buenas que antes no se veía. Cuando veía que se operara un pobre de corazón o inclusive hasta trasplantes renales, el paciente, esos usuarios estaban sometidos a morirse. Hoy en día son miles y miles de procedimientos que se hacen, pero obviamente a costas de las IPS y no de las EPS, que son los grandes culpables en general de la pérdida de tanto dinero en el sector salud. Entonces es evidente que la propuesta del candidato presidencial pues no está en lo cierto, ¿cierto? Que no se requiere restringir las... Desconozco, Patrocinio, quién estará planteando acabarla. La verdad, no sé si es el que me imagino. Sí, ok. Pero yo pues difiero de esa posición realmente porque como he tenido la oportunidad de conocer a profundidad, llevo 34 años en el sector, veo que de una u otra manera las EPS buenas se han servido mucho y como algunas, por ejemplo, 10 que al parecer van a quedar, han demostrado que manejando de manera correcta la plata alcanza y para prestar muy buenos servicios. Ahí está Sura, la Sanitas, inclusive la nueva EPS, que es la mayor EPS que hay ahorita en el país. Pues sí se ve que se pueden hacer las cosas, pero lo que uno ve es que desafortunadamente el contubernio entre la clase política y los que han liderado estas instituciones de control, pues ese contubernio no ha sido bueno para los colombianos, pero lo que necesitamos es que el próximo presidente que llegue, le quite la chequera a tanto sinvergüenza. Sí, señor. Bueno, pasamos entonces ahora a las preguntas del señor Jorge Humberto Malpica. Primero, ¿cuáles son las patologías más incidentes en Cúcuta y la región? Definitivamente son en la clasificación están las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con vida saludable, que tienen que ver con exceso de peso, que tienen que ver con cigarrillo, que tienen que ver con alimentación, comidas que no tienen el equilibrio adecuado de proteínas, de lípidos, de carbohidratos. Esto es una sociedad que ha venido paulatinamente volviéndonos obesos y eso toca el sistema cardiovascular, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de cervix, enfermedades transmisibles, todavía tenemos leishmania, tenemos TBC, tenemos cantidades de enfermedades que desafortunadamente en el siglo XX que hubieran disminuido notoriamente si nos preciamos de que vamos hacia el desarrollo. En los países desarrollados lo que se ve son ya enfermedades no transmisibles que puntean en los indicadores de salud. Y aquí todavía, como te digo, nosotros vemos unos indicadores que no muestran una mejoría cuando hablamos de enfermedades transmisibles en el sector. Entonces, nos falta mucho. Si bien es cierto, yo les decía al principio que hemos avanzado notoriamente en salud, si nos comparamos 20 años, 30 años atrás, pero que en la medida que el recurso de lo que
se aporta llegue a lo que debe llegar, creo que pudiéramos ser propositivos en que vamos a mejorar sustancialmente todos los indicadores. Muy bien. La segunda de Jorge Humberto Malpica dice, ¿cómo estamos en cuanto a salud mental? Bastante precarios. Nosotros, y ahora que durante estos 2 años relativamente encerrados, creció, por ejemplo, las enfermedades mentales, creció las agresiones intrafamiliares, y cuando uno va a ver lo que está pasando con habitantes de calle, es dramático. No ha sido posible, si bien es cierto, en el mundo hay problemas con la drogadicción, en nuestra área, sobre todo el norte de Santander, donde nos están llegando migrantes en condiciones de habitantes de calle mucho más que el resto del país. Es bastante difícil. Solo tenemos un hospital que maneja enfermedades mentales, es el Rudecindo Soto. Las clínicas que han tratado de surgir privadas para el manejo de enfermedades mentales se han venido cerrando. Es una situación bastante compleja. En el análisis existe un documento tanto departamental como municipal y nacional que muestra la situación de indicadores de salud. Valdría la pena, si tienen un tiempito, que se metan a una página de web que se llama Observatorio de Salud de Cúcuta, donde se puede ver qué está pasando con la salud de los cucuteños, y dentro de esos están los indicadores de la salud mental, que forma parte de uno de los indicadores de la salud pública. Si me permite, puedo abrir aquí un link que tengo sobre autoinfligidas, sobre agresiones que tienen que ver con homicidios y trastornos mentales y del comportamiento. Ustedes pueden ingresar a ese link que les decía, Observatorio de la Secretaría de Salud del municipio, y pues ahí hay unos datos interesantes sobre suicidios, sobre trastornos mentales y del comportamiento. Está la estadística, las tasas, que pues nos demoraríamos en desglosar o en hablar de cada uno de ellos, porque son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimensiones, dentro de las cuales está los trastornos mentales, pero evidentemente es un problema grave que nuestro alcalde ha querido abordarlo, ha insistido a la Secretaría de Salud, a Desarrollo Social, a todos nosotros, cómo podemos recuperar, por ejemplo, el antiguo Seguro Social de por allá de la Loma de Bolívar, una infraestructura deteriorándose paulatinamente en unas condiciones bastante precarias, que fuimos a verlo hace poco para llevar estos habitantes de calle para recuperarlos. Tengo entendido, yo tomo el pelo aquí en mi casa porque yo tengo 3 anillos de seguridad de habitantes de calle, porque cada rato vienen a pedir aquí a mi casa comida, y pues son los que cuidan, entre comillas, mi casa, porque están aquí al frente todos los días. Y entonces me llamó la atención que en estos días se llevaron a 2 de esos muchachos, los tienen por allá
en un hogar de paso por cuenta de la alcaldía, en un programa maravilloso. Hasta ahora están recuperados, pero la insuficiencia de recursos financiero es bastante gravoso, y que creo que lo que se está haciendo en la alcaldía ese es el camino. Desafortunadamente, esto requiere más recursos, más apoyo nacional, más apoyo departamental, y de manera interconectados o articulados varios sectores pudiéramos resolver o en parte mitigar. Creo que en un censo que se hizo hay más de 3.000 habitantes de calle de la ciudad, que eso es muchísimo, y eso tiene mucho que ver con la salud mental de las personas. Y ni hablar pues, de lo que estábamos hablando, de los suicidios, de las depresiones, de lo que pasó con la pandemia. La gente, la iracunda por no poder salir a la calle, el maltrato interfamiliar. Y es un tópico importante en la salud pública que toca no perder de vista cuando se hace macropolíticas del sector salud. Muy bien. Y ahora la última. La última quizás pues es de una buena proyección. La dirige el contador Antonio Ríos López y dice: doctor Juan Agustín, si usted fuera ministro de Salud, ¿qué cambio radical haría al sistema de salud para que cumpla su función social en favor de los usuarios? Te contaba que varios comentarios, ahora que hubo discusión de la reforma a la salud, me preguntaban yo qué opinaba. Yo, de ministro, la reforma de salud sería facilita, un solo articulito, como decía un antiguo expresidente. Cúmplase la ley, y que con eso le puedo asegurar que tendríamos resuelto la grave problemática que se ha visto a través del tiempo. Lo que pasa es que, como le digo, ese contubernio entre lo público, lo político y lo privado le ha hecho mucho daño al país y a la salud, y solo con que se hiciera un ejercicio de autoridad, con el cumplimiento de toda la normatividad, la hiperinflación de normas, con eso es suficiente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a generar normas de normas, y así en estos días tenía ganas de hacer un ejercicio de mis noches, algunas noches de insomnio, para ver cuántos artículos tenemos que se han generado, no solo, por ejemplo, en estos 2 últimos años. Es impresionante lo que ha generado el ministerio: alineamientos, decretos, resoluciones, normas de todo tipo, que es una locura. Y entonces, cuando uno va a ver, el soporte del cambio de la salud está en las leyes que se han emitido. Entonces, esa sería mi función, porque lo que se necesita no es solo voluntad política del ministro, es quien manda al ministro, que es el del presidente, porque uno perfectamente con lo que hay puede hacer grandes cosas. Y me imagino que en el resto de sectores se pueden hacer. Si se está hablando que pierden 50 billones de pesos en corrupción, imagínese lo que se pudiera hacer en beneficio de los colombianos con tanto dinero. Muy bien, doctor Juan Agustín. Muy contento pues con su presentación. Creo que ha sido muy favorable las respuestas que ha emitido a las preguntas que le hicieron los asistentes. Creo que la gente sale muy contenta de este espacio, de esta tarde-noche. De tal manera que le agradezco de verdad su participación en el programa cultural El 5 a las 5. Espero que nos veamos en otra oportunidad, que nos vamos incluso a tomar un café para conversar al respecto, y que la gente que se conectó pues haya quedado satisfecha con esta presentación. Muchísimas gracias. Doctor Juan Agustín, muy amable. A usted, Patrocinio, muchas gracias por haberme permitido llegar con las cuitas
que si bien es cierto es de todos los santanderianos, hace a uno le como funcionario público interpretarlas, pero estén seguros de que tenemos una férrea convicción de que trabajamos para la gente más necesitada y obviamente en la medida que esta gente esté bien atendida, nos va bien a todos los estratos y que estamos haciendo lo mejor posible para que la situación del sector mejore en la ciudad, que es lo que nos corresponde en este momento. Muchas gracias y espero poder haber podido absorber todas las preguntas. Y la otra cosa es que pues quedan muchas cosas en el tintero, queda muchísimo, el sector tiene muchísimas cosas que mostrar y que pues ojalá en otra oportunidad tengamos la posibilidad, Claro, claro, usted lo claro ha que sí. manifestado, ya con datos para que la gente entienda la magnitud de lo que manejamos. Sí, señor. Hacemos la hoja de las elecciones del próximo domingo y de verdad nos sentamos a programar la próxima actividad. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, entonces lo invito a tomar Recomendarle, un tinto en la semana entrante. claro, recomendarle a la gente que salga a votar. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a usted, doctor Juan Agustín. Espero porque le hayan pasado muy bien en esta tarde. Gracias a todos.